Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, existía una casa que todos evitaban. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión de la familia de Allenbert, cuyos miembros desaparecieron misteriosamente una noche sin dejar rastro. La casa, con su arquitectura decadente y sus ventanas rotas, parecía ser una boca que nunca se cerraba, siempre observando desde su torre. La gente decía que estaba maldita, que su interior estaba plagado de espíritus y sombras que vagaban en busca de venganza. Eva y su hermano Iván, dos jóvenes intrépidos, no creían en leyendas. Habían crecido en el pueblo, escuchando historias aterradoras sobre esa casa, pero siempre pensaron que eran solo cuentos inventados para asustar a los niños. Una noche, después de una serie de conversaciones inquietantes sobre la mansión, decidieron desafiar el mito y adentrarse en sus entrañas. La noche era oscura, y la luna apenas iluminaba el sendero que conducía a la casa. El aire estaba cargado de una sensación extraña, como si el bosque mismo los estuviera observando. Eva y Iván llegaron a la verja oxidada que rodeaba la propiedad, y al empujarla, un chirrido profundo resonó en el aire, como un suspiro ahogado. El portón se abrió lentamente, y la casa apareció frente a ellos, imponente y silenciosa. Al cruzar el umbral de la mansión, un aire frío les acarició la piel, y un leve susurro llegó a sus oídos, como un murmullo distante, algo que no podían entender, pero que parecía llamarlos. El interior de la casa estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas, y la oscuridad parecía tragarse cualquier intento de luz. La única fuente de iluminación era una linterna que Eva llevaba consigo, que parpadeaba débilmente. Se adentraron más en la casa, el sonido de sus pasos retumbando en los pasillos vacíos. Las paredes estaban decoradas con antiguos retratos, pero las caras en ellos parecían desdibujadas, como si el tiempo las hubiera borrado. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Iván, y se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?, preguntó en un susurro, mirando hacia el final del pasillo. Eva no pudo escuchar nada, pero al mirar hacia donde Iván señalaba, vio una sombra moverse rápidamente en la penumbra. Un grito ahogado resonó desde el piso superior, un sonido que parecía provenir de una garganta que había estado atrapada en ese lugar durante siglos. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero Eva, siempre valiente, insistió en continuar. Juntos subieron por las escaleras crujientes hasta el segundo piso, donde una puerta entreabierta les aguardaba. Cuando entraron, una sensación de pesadez los envolvió, como si la atmósfera misma estuviera luchando por retenerlos dentro. La habitación estaba vacía, salvo por una gran silla mecedora frente a la ventana rota. Pero lo extraño era que, al acercarse, Eva notó algo en el suelo. Era una fotografía antigua, amarillenta por el paso del tiempo. En ella, aparecía una familia sonriente, pero había algo en sus ojos, una mirada vacía, como si algo más los estuviera controlando. Iván recogió la foto, y al instante, la casa pareció cobrar vida. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, y las luces de la linterna titilaron y se apagaron, dejándolos sumidos en la más absoluta oscuridad. Un rugido profundo emergió de las paredes, y desde el fondo del pasillo, una figura apareció, deslizándose lentamente hacia ellos. Era una sombra, una silueta alargada, cuyos ojos brillaban con una luz antinatural. Eva y Iván intentaron huir, pero las escaleras parecían interminables, y cada vez que daban un paso, la sombra se acercaba más. La figura se desmaterializaba y volvía a formarse frente a ellos, como si jugara con su miedo. En el último momento, cuando parecía que la sombra los atraparía, una voz susurrante surgió de la nada. Debéis salir antes de que sea demasiado tarde. Era una voz femenina, débil y temblorosa, como si perteneciera a alguien que había estado atrapado allí durante siglos. Iván, casi sin pensar, agarró la mano de Eva y la arrastró hacia la salida. La sombra seguía su camino, pero algo parecía frenar su avance. A medida que corrían por los pasillos, la casa comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si todo estuviera colapsando para atraparlos. Finalmente, llegaron a la puerta principal. La luz de la luna los cegó al cruzarla, y la casa quedó atrás, en silencio. La sombra desapareció, pero la sensación de miedo no los abandonó. En el aire,
Aún flotaba la voz, nunca deberíais haber venido. Eva e Iván, temblando, se dieron la vuelta para mirar la mansión, y vieron algo que los heló por completo. Las ventanas brillaban con una luz amarillenta, como si la casa estuviera observándolos. Algo, o alguien, estaba esperando para regresar. Y esa noche, el terror había comenzado de nuevo. Nunca más se acercaron a la mansión de Allenbert, pero el eco de la sombra les siguió durante años, como un recordatorio de que algunas puertas no deben abrirse, y algunos secretos nunca deben desvelarse. Pasan los años, y el recuerdo de la mansión de Allenbert se mantiene fresco en las mentes de Eva e Iván, aunque intentan seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, el terror que vivieron esa noche no los ha dejado. A menudo se despiertan en medio de la noche, con la sensación de que la sombra de la mansión los sigue, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento oportuno para reclamar lo que les pertenece. Iván, que alguna vez fue escéptico, comenzó a investigar sobre la mansión. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, buscando cualquier registro sobre la familia de Allenbert. En sus pesquisas descubrió que la familia no había desaparecido como se creía. En realidad, ellos se habían transformado, o al menos eso decía un antiguo manuscrito que encontró en el rincón más oscuro de la biblioteca. El manuscrito hablaba de un pacto ancestral, un trato con seres oscuros que se ocultaban en las sombras. La familia de Allenbert había sellado un acuerdo con esas criaturas para obtener poder y riqueza, pero a cambio, sus almas serían reclamadas. La transformación no era física, sino espiritual. Los de Allenbert se habían convertido en algo más que humanos, algo que se alimentaba de los miedos y las almas de aquellos que osaban entrar en su dominio. El terror era el precio que pagaban los intrusos. Eva, al escuchar sobre la investigación de Iván, se mostró preocupada, pero su curiosidad la impulsó a ayudarle. Decidieron regresar a la mansión, no por valentía, sino por la necesidad de respuestas. Si lo que Iván había descubierto era cierto, tenían que entender por qué habían sido perseguidos esa noche, y por qué la sombra parecía tener algo en ellos. Una tarde, sin previo aviso, Eva y Iván se dirigieron de nuevo hacia la mansión. El aire estaba pesado, como si la propia tierra respirara una niebla densa que dificultaba la visión. Al llegar a la verja, un crujido de madera los recibió, igual que la vez anterior, pero esta vez algo era diferente. No había murmullos ni susurros. Todo estaba en silencio, como si la casa estuviera esperando. Con cautela, cruzaron el umbral y entraron. La mansión parecía aún más oscura que antes. La linterna de Eva titilaba con más fuerza, y un retumbar bajo los pies les indicaba que la estructura estaba en peor estado. Sin embargo, algo les impulsó a avanzar. Cada paso que daban parecía acercarlos a una verdad que no podían comprender, pero que sentían como un peso sobre sus hombros. Recorrieron los pasillos sin encontrar nada extraño, pero a medida que subían las escaleras, un sonido penetrante empezó a llenar el aire, un susurro que se multiplicaba, voces que se entrelazaban en una cacofonía insoportable. Eva se detuvo en seco. En la pared frente a ella, un retrato parecía estar cambiando. La pintura de un hombre con mirada vacía se transformaba lentamente, sus ojos fijándose directamente en ella. Iván intentó alejarla, pero fue tarde. El retrato cobró vida. La figura de la pintura salió del lienzo, un ser encapuchado, con una cara desfigurada que parecía estar hecha de sombras y niebla. La criatura emitió un rugido gutural que vibró en el suelo, y la casa, como si estuviera viva, comenzó a retorcerse. Eva y Iván intentaron huir, pero los pasillos se alargaban, las puertas se cerraban ante ellos, y la oscuridad se hacía más densa. En cada esquina, la sombra de la mansión los observaba, cada vez más cercana, más concreta. El ser del retrato los siguió, su silueta envuelta en sombras, como si fuera el guardián de ese lugar maldito. Al llegar a la habitación del segundo piso, donde la silla mecedora había estado aquella primera vez, la voz femenina de antes volvió a resonar en sus oídos, esta vez más fuerte y clara. Debéis liberarlos, antes de que todo sea consumido. Desesperados, Iván comenzó a buscar entre los viejos muebles y libros, mientras Eva se acercaba a la silla. La voz la empujaba, indicándole que debía sentarse. Un brillo en sus ojos la cegó,
y al hacerlo, una imagen se proyectó frente a ella, la familia de Allenbert, en el mismo retrato, pero ahora mostrando sus verdaderas formas, sombras retorcidas y ojos vacíos, consumiendo el alma de aquellos que osaban mirarlos. Eva comprendió que el pacto no era solo con los de Allenbert, sino con todos los que habían caído en su trampa. Aquellos que miraban a través de la mansión no solo veían a los de Allenbert, sino que sus almas quedaban atrapadas en la casa, en las sombras. En un acto de desesperación, Iván encontró un antiguo libro en la estantería, un texto que contenía un encantamiento para romper el pacto. Sabía que no tenían mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a leer en voz baja las palabras del libro, mientras Eva luchaba contra la oscuridad que intentaba envolverla. En ese instante, un grito desgarrador llenó la mansión, como si la casa misma estuviera siendo arrancada de la realidad. Las sombras se desintegraron, la figura del retrato se desvaneció, y la casa comenzó a crujir violentamente. Cuando el último verso fue pronunciado, la mansión se derrumbó en un rugido ensordecedor, y las sombras, finalmente, fueron liberadas. Pero a un costo. Eva e Iván cayeron al suelo, exhaustos, rodeados de escombros. La mansión ya no estaba allí, solo quedaba un campo vacío, como si nunca hubiera existido. Ambos se levantaron, mirando a su alrededor, y aunque la casa había desaparecido, algo permaneció en sus corazones. Sabían que, aunque el mal había sido contenido, la sombra de la mansión de Allenbert los había marcado para siempre. Ahora, caminaban con la carga de haber enfrentado lo imposible, y la certeza de que algunas puertas, aunque cerradas, siempre dejan una rendija abierta para que lo oscuro regrese. Pasaron semanas desde la desaparición de la mansión de Allenbert, y Eva e Iván intentaron retomar sus vidas, pero una sensación incómoda se mantuvo entre ellos. Aunque la casa ya no existía, sentían que algo seguía acechándolos, como si las sombras de la mansión no pudieran liberarse por completo. Eva comenzó a tener extrañas pesadillas. En sus sueños, siempre estaba de vuelta en la mansión, caminando por sus pasillos oscuros, con la misma silla mecedora que la observaba. Cada vez que intentaba escapar, una figura encapuchada la seguía, sus pasos inconfundibles, acercándose más y más hasta que despertaba, sudorosa y temblorosa, a mitad de la noche. Iván, por su parte, se volvió más introspectivo. Había encontrado un antiguo medallón en el suelo cuando la mansión se desmoronó, un objeto que no recordaba haber visto antes. En sus días más oscuros, el medallón lo atraía, como si le susurrara secretos en un idioma que no podía entender. A veces sentía que lo estaba vigilando. Una tarde, mientras Eva estaba sola en casa, decidió investigar más sobre los de Allenbert. Sabía que el pacto ancestral con las sombras no podía haberse roto por completo, y que había más en esa historia que aún no comprendía. La biblioteca local había sido cerrada desde el incidente, pero encontró un viejo diario de su abuela, que había sido una de las pocas personas dispuestas a hablar sobre la mansión y su historia. En sus páginas, encontró algo que la hizo estremecerse. La abuela hablaba de una puerta en el más allá, un portal que los de Allenbert habían sellado, y que los pactos oscuros siempre volvieron a abrir con el tiempo. El pacto, pensaba Eva, no solo había atrapado a los de Allenbert, sino a todos los que cruzaron el umbral de su casa, incluidos ella e Iván. Al caer la noche, Eva sintió una presencia en su hogar, una sombra que se movía de manera extraña, siguiendo su figura por la habitación. Al principio pensó que era su imaginación, pero la sombra se acercó lentamente, como un presagio. Era la misma sombra que había visto en la mansión, la misma que había arrastrado a su familia al abismo. Su cuerpo se tensó, y el medallón que Iván había encontrado apareció en la mesa, brillando con una luz pálida, como si estuviera reaccionando a la presencia. Eva corrió hacia él, pero al tocarlo, todo cambió. Un estremecedor zumbido llenó la habitación. La puerta de la casa comenzó a crujir, como si algo invisible la empujara desde el otro lado. La sombra se materializó por completo, ahora más tangible que nunca. Eva, paralizada por el terror, sintió que la casa misma comenzaba a encogerse, como si la realidad misma estuviera deformándose. En ese preciso momento, Iván irrumpió en la habitación, su rostro pálido,
y los ojos llenos de una expresión que Eva nunca antes había visto, un miedo absoluto. Eva. Gritó. Tenemos que irnos. Ahora. Pero Eva ya lo sabía. Algo había cambiado. El medallón que había encontrado Iván no era solo un objeto. Era la llave que reactivaba el vínculo con la mansión, el mismo vínculo que los había atraído a su perdición. La puerta estaba abierta de nuevo, no a la mansión, sino a otro lugar, a una dimensión que no pertenecía al mundo físico. Y al tocarlas, Eva e Iván habían sellado sin querer su regreso. La sombra se acercó a Eva, sus ojos brillando como dos agujeros vacíos. Podía sentir su alma siendo devorada lentamente, y en ese momento comprendió la verdad, no solo habían liberado a las sombras. Habían abierto un portal más grande, un portal hacia algo aún más oscuro y antiguo. Iván trató de tomar el medallón y destruirlo, pero cuando lo tocó, el suelo bajo sus pies se resquebrajó, y el cuarto se desintegró en oscuridad. La sombra se alzó en el aire, formando una espiral de niebla negra que los rodeó, cubriéndolos por completo. Los dos hermanos fueron arrastrados hacia el vacío, cayendo en un abismo sin fondo. Entonces, todo se detuvo. Eva despertó en un lugar extraño. No había paredes, ni techo, ni tierra bajo sus pies. Solo había oscuridad, una oscuridad absoluta. A su lado estaba Iván, igual de confundido, pero el medallón brillaba con una luz tan fuerte que cegaba. De repente, una voz surgió, no de un lugar específico, sino de todas partes a la vez, resonando en sus mentes. Bienvenidos. Este es el umbral entre los mundos. Aquí, las sombras se funden con la luz, y las almas se entrelazan con lo eterno. Ustedes, los que rompieron el pacto, son ahora parte de nuestro dominio. Eva y Iván intentaron resistirse, pero sabían que no podían escapar. Las sombras del pacto nunca dejarían ir a aquellos que una vez las enfrentaron. El medallón seguía brillando, como un recordatorio de su error. La voz continuó, esta vez con un tono más frío, casi burlón. Ahora, seréis los guardianes. Pero no temáis, pues el ciclo comienza nuevamente. Cada alma que se cruce con el umbral será vuestra próxima prisión. Y cuando llegue el momento, ustedes también serán olvidados. Eva e Iván, ahora atrapados en este limbo entre los mundos, comprendieron la cruel verdad. Habían sido víctimas del mismo ciclo eterno que los de Alenbert. La mansión ya no era más que un recuerdo, pero las sombras, las que habían liberado, nunca dejarían de existir. Y lo peor era que ellos mismos ahora formaban parte de ese ciclo, destinados a cazar, a guardar el umbral, hasta que otro incauto decidiera abrir la puerta una vez más. El tiempo, o lo que quedaba de él en ese extraño limbo, comenzó a diluirse para Eva e Iván. No había día ni noche, solo una oscuridad que los envolvía constantemente, pero incluso en la más profunda quietud, sus mentes no podían descansar. Sentían que algo los observaba, algo que estaba más allá de las sombras. Cada vez que intentaban alejarse, una fuerza invisible los arrastraba de vuelta al centro de este vacío sin fin, donde el medallón brillaba, más insistente y poderoso. Con el paso de lo que solo podía describirse como una eternidad, Eva comenzó a notar cambios en sí misma. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pero su alma, algo en su esencia comenzaba a desvanecerse. Era como si la oscuridad misma estuviera fusionándose con ella, tomando el lugar de su humanidad. Iván, aunque también afectado, parecía resistirse un poco más, como si una chispa de su antiguo ser todavía luchara por mantenerse intacta. Una noche, o al menos lo que para ellos era la noche, la voz que los había recibido volvió a hablar, esta vez en un tono que no dejó lugar a dudas, algo había cambiado en la dinámica de su existencia. El ciclo está por completarse, dijo la voz, cargada de una ira antigua. El portal está a punto de abrirse de nuevo, y ustedes, los guardianes, son parte de mi juego. Ya no se trata de vigilar el umbral. Ahora, deben elegir. Permitir el paso de aquellos que buscan entrar, o, tal vez, tomar su lugar. Eva miró a Iván, que parecía más perdido que nunca. El medallón resplandecía con una luz cegadora, y aunque ya no podía recordar cómo habían llegado allí, una idea comenzó a formarse en su mente. Si el ciclo se completaba,
si permitían que las sombras se filtraran nuevamente en el mundo real, estarían condenados a un tormento eterno. Pero si elegían tomar el lugar de aquellos que buscaban el portal, podrían escapar, a costa de perderse completamente, de convertirse en parte de esa oscuridad que tanto temían. La incertidumbre de la elección pesaba sobre ellos como una carga insostenible. Eva sabía que cualquier decisión llevaría a consecuencias irreparables. Habían fallado en su intento de liberar a las almas atrapadas, y ahora, las sombras del pacto los acechaban, esperando su próximo movimiento. Un resplandor de luz apareció ante ellos, formando una figura en la distancia. Era un ser, pero no humano. Su forma era etérea, compuesta de neblina y sombras danzantes, pero tenía un rostro, o al menos una forma de rostro, que reflejaba la esencia misma del vacío. La figura se acercó lentamente, como si el espacio a su alrededor se distorsionara para permitirle pasar. ¿Sabéis lo que os espera?, preguntó la figura en una voz que parecía la mezcla de 1000 ecos. Este lugar no es solo el final de un ciclo, sino el principio de algo más grande. Muchos han intentado escapar antes que vosotros, pero siempre han fracasado. Eva sintió que su corazón latía con fuerza, un temor creciente apoderándose de su pecho. La figura, o lo que fuera, estaba ofreciéndoles una salida, una posibilidad de regresar. Pero sabía que esa salida tenía un precio, uno mucho mayor que el sacrificio de su humanidad. Iván, mirando el medallón con desesperación, dio un paso adelante. ¿Y si nos dejamos llevar? ¿Qué pasaría si aceptamos nuestro destino y tomamos el lugar de los que cruzan el portal? Su voz temblaba, pero había una firmeza en sus palabras. Tal vez podamos terminar con este ciclo. La figura los observó con un aire distante, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, habló. No hay retorno sin sacrificio. Pero si deseáis tomar el lugar de los que llegan, el ciclo nunca terminará. Pero si decidís sellar el portal, el precio será el mismo. Vuestra existencia se desvanecerá, y el ciclo se reiniciará, buscando nuevas víctimas. Sois el último eslabón de un largo y macabro juego, donde las reglas nunca han cambiado. Eva, aunque comprendía lo que eso implicaba, no podía dejar de sentir que había algo más. Algo oculto entre las palabras de la figura, un resquicio de esperanza. Se volvió hacia Iván, quien parecía vacilante, pero también comprendió que no podían seguir atrapados en esa niebla eterna. Finalmente, Eva tomó una decisión. Con una determinación renovada, caminó hacia la figura y extendió la mano hacia el medallón, que ahora brillaba más intensamente que nunca. Iván la miró con ojos llenos de duda, pero al ver la convicción en su rostro, hizo lo mismo. Cuando sus manos tocaron el medallón juntos, todo el lugar tembló. La figura, al ver su acción, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo un susurro. Las sombras que los rodeaban comenzaron a retirarse, como si se disolvieran en la nada. El vacío comenzó a llenarse de una luz cálida, y el sonido del viento volvió a sus oídos, como un recordatorio de que el mundo real seguía existiendo. El portal había cerrado, pero algo había cambiado en Eva e Iván. No estaban seguros si habían ganado o perdido, si se habían liberado o si, al final, el precio había sido su propia esencia. Sin embargo, sabían una cosa, habían detenido el ciclo, al menos por ahora. Las sombras que alguna vez los habían perseguido ya no estaban, y por un breve momento, pudieron sentir una paz que no experimentaban desde aquella primera noche en la mansión de Allenbert. Pero en lo más profundo de sus corazones, sabían que las sombras nunca se desvanecen realmente. Solo esperan. Y algún día, cuando la oscuridad vuelva a alzarse, el ciclo comenzará una vez más. Fin. Pasaron años desde la última vez que Eva e Iván se enfrentaron a las sombras del pacto, pero el eco de la mansión de Allenbert seguía resonando en sus vidas. El medallón, ahora guardado lejos de su alcance, permanecía en un lugar secreto, como un recordatorio de lo que habían hecho. Aunque la paz que creyeron haber ganado parecía eterna, sabían que la oscuridad nunca desaparece completamente, se oculta, esperando, con paciencia infinita. Eva y Iván habían cambiado. La experiencia que compartieron los había transformado de formas que no podían comprender por completo.
La quietud de sus vidas parecía normal, pero algo dentro de ellos seguía inquieto. No hablaban de la mansión, ni de lo que había sucedido realmente en ese abismo de sombras, pero las pesadillas nunca se desvanecieron por completo. Iván había comenzado a notar una sensación extraña en el aire, una presión invisible que se acumulaba, como si el mundo mismo estuviera apretando sobre ellos. Una tarde de otoño, mientras caminaban por el parque cerca de su casa, Eva se detuvo de repente, mirando al horizonte. Había algo en el aire, algo que la hacía sentir la misma inquietud de aquellos días en la mansión. Iván, dijo, su voz temblando, ¿alguna vez te has preguntado si lo que hicimos fue suficiente? Iván la miró, sin poder responder de inmediato. La pregunta la había estado rondando en su mente desde hace un tiempo, pero no había querido admitirlo en voz alta. Finalmente, se detuvo a su lado y, mirando las hojas que caían de los árboles, susurró. ¿Qué quieres decir? Eva lo miró fijamente, y aunque sus ojos mostraban una fortaleza que había adquirido con el tiempo, también reflejaban la misma vulnerabilidad de esa noche en la mansión. A veces siento que el ciclo no terminó, que aún estamos siendo observados. Como si algo estuviera esperando, como si hubiera algo más, algo que no hemos visto. Lo que enfrentamos allí, Iván, no era solo la mansión, algo más estaba involucrado. Algo que tal vez liberamos al cerrar el portal. Tal vez solo fue un intento de engañar al mal, pero no lo destruimos. Solo lo atrasamos. Iván se quedó en silencio, sintiendo en su interior que algo en sus palabras era cierto. La sensación de que el mundo no estaba completamente en paz lo había perseguido durante años. Era como si una sombra invisible se hubiera instalado en sus corazones, un vestigio de lo que había ocurrido, un eco de lo que había sido y lo que nunca dejaría de ser. Esa noche, después de cenar, Iván no pudo evitar tomar el medallón, el objeto que una vez les había otorgado el poder de cerrar el portal, pero también los había atado a él de una manera que no comprendían completamente. Mientras lo sostenía, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. El medallón, que había estado apagado durante tanto tiempo, comenzó a brillar débilmente, como si una fuerza que había estado latente por todo ese tiempo comenzara a despertar. La sombra de la mansión, la misma que los había perseguido, volvió a extenderse, más sutil, pero presente. Iván vio cómo el medallón emitía un brillo inusitado. En ese instante, Eva entró en la habitación y vio lo que estaba sucediendo. No. Susurró, con los ojos llenos de terror. No otra vez, Iván. No. El medallón explotó en una lluvia de luz, y antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies tembló. La oscuridad se desplegó en la habitación como un manto, cubriéndolo todo, y una sensación de frío profundo se apoderó de ellos. El aire comenzó a espesarse, cargado de una presencia que ya conocían demasiado bien. La mansión, o lo que quedaba de ella, parecía estar regresando, extendiendo sus garras hacia ellos nuevamente. Eva e Iván intentaron correr, pero la oscuridad se alzó rápidamente, despojándolos de la realidad que conocían. Como en aquella noche en la mansión, las paredes comenzaban a cerrarse, y los pasillos se alargaban, desdibujándose en una pesadilla sin fin. No importaba lo rápido que corrían, las sombras siempre estaban un paso por delante, rodeándolos. En el centro de la habitación, apareció de nuevo la figura encapuchada, el ser que había tomado vida del retrato, y esta vez, no estaba solo. Alrededor de él, una multitud de sombras se alzó, sus ojos vacíos y fijos en Eva e Iván. ¿Creísteis que podríais escapar? La voz de la figura resonó, más profunda que nunca. El ciclo no puede terminar, nunca lo hará. Eva, con el corazón palpitante, comprendió lo que había sucedido. La mansión no era solo un lugar físico. Era un punto de contacto entre los mundos, un nodo en la red de las sombras. Y el ciclo, lejos de haberse roto, simplemente había sido contenido momentáneamente. Cada vez que el medallón era tocado, la puerta se abría, aunque fuera solo por un breve instante. Iván, aún sosteniendo el medallón, gritó en un último intento por cambiar el curso de los acontecimientos. Pero no había poder suficiente para revertir lo que ya se había hecho. Los murmullos de las sombras comenzaron a tomar forma,
y la oscuridad se tragó todo a su paso. Eva se dio cuenta de que, a diferencia de la primera vez, no podrían volver a cerrar el portal. Esta vez, la oscuridad no solo los consumiría a ellos, sino que arrastraría al mundo real con ellos. Era el precio de haber jugado con fuerzas que no comprendían, de haber tocado lo que nunca debieron haber tocado. En ese momento, Eva e Iván comprendieron lo que nunca quisieron admitir: no había salida. No había forma de escapar de lo que habían desatado. El ciclo había comenzado una vez más, y esta vez, sería el fin de todo. La luz del medallón se extinguió, y la mansión, junto con sus sombras, se tragó la última chispa de esperanza que quedaba en ellos. Fin. La oscuridad que los envolvía era más densa y opresiva que nunca. Eva e Iván, atrapados nuevamente en ese reino de sombras, comprendieron finalmente la magnitud de su error. Habían pensado que podían escapar, que al cerrar el portal una vez más, todo terminaría. Pero ahora sabían que el portal no era algo que pudiera cerrarse de manera definitiva. Era solo un ciclo eterno, una puerta que siempre se reabriría, como un agujero negro que devoraba todo a su paso, siempre regresando, siempre esperando a ser reactivado. Pero esta vez, algo era diferente. La figura encapuchada, que había estado observando en silencio, avanzó hacia ellos. No había ya ningún vestigio de humanidad en su presencia, solo la forma de una sombra ambulante, cuyo rostro nunca podía ser distinguido. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una intensidad inhumana, como dos abismos donde las almas se perdían. Pensaron que el ciclo era solo un juego. Dijo con voz grave, llena de eco y desesperación. Pensaron que podían desafiar la naturaleza de este lugar. Pero ahora, ustedes son parte de él. Siempre lo han sido. Eva, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, miró a Iván. Sus rostros, marcados por el terror y la fatiga de tantos años de lucha, se reflejaban en las sombras de aquel lugar. No podían huir. El medallón, ya apagado, seguía allí, en las manos de Iván, como el único vínculo entre ellos y la realidad que habían conocido. Si lo destruían, tal vez lograrían romper el ciclo, pero ¿cómo destruir algo que parecía tener vida propia? Algo tan vinculado a sus destinos. No podemos seguir así, Iván, dijo Eva, con voz quebrada. Sabía que en ese momento no solo luchaban por su supervivencia, sino por el alma misma de todo lo que amaban. Había algo más que las sombras y el medallón. Algo que no entendían completamente. Iván, cuya mente comenzaba a desmoronarse bajo la presión del momento, sostuvo el medallón con más fuerza, como si estuviera aferrándose a una última esperanza. Pero, en su interior, algo comenzó a cambiar. Un sentimiento inexplicable de claridad lo envolvió, como si, en ese mismo instante, pudiera comprender lo que debía hacer. Eva lo miró, sorprendida por el brillo que empezaba a emanar de los ojos de Iván, uno que no había visto antes. Era una mezcla de resignación y determinación, como si finalmente hubiera entendido el propósito detrás de su existencia en ese ciclo. Eva, creo que entiendo lo que debemos hacer, dijo Iván, su voz ahora calmada pero profunda, como si hubiera descubierto una verdad oculta en su interior. En su mano, el medallón comenzó a latir, vibrando como un corazón oscuro. Las sombras alrededor de ellos parecían agitarse, como si percibieran el cambio. La figura encapuchada, observándolos con una intensidad creciente, avanzó, su presencia amenazante como una tormenta inminente. Creen que pueden cambiar su destino. La voz de la figura retumbó, burlona y llena de ira. Ustedes son solo peones en este juego, una pieza más que nunca podrá escapar. La oscuridad es eterna. Pero Iván, con un leve suspiro, comenzó a murmurar palabras que Eva no comprendió. No eran palabras del lenguaje humano, sino algo mucho más antiguo, un idioma perdido en el tiempo, uno que parecía resonar con la misma oscuridad que los rodeaba. El medallón comenzó a brillar con tal intensidad que la figura encapuchada retrocedió, como si una fuerza invisible estuviera empujándola. Las sombras comenzaron a disolverse, lentamente, como si se estuvieran desmoronando en partículas de luz. Eva, en shock, observó cómo la realidad misma empezaba a distorsionarse.
Era como si el medallón tuviera el poder de deshacer todo lo que había sido creado por las sombras, de devolver el equilibrio. La figura, ahora casi desintegrada por la luz, gritó, pero su sonido fue sofocado por una explosión de energía que hizo temblar todo a su alrededor. En un destello cegador, la mansión, las sombras, y todo lo que conocían, comenzaron a desvanecerse, como un sueño que se escapa al despertar. Eva y Iván cayeron al suelo, el peso del medallón desapareciendo de sus manos. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontraron en un lugar que no podían reconocer. No era la mansión ni el limbo donde habían estado atrapados. Era un mundo de calma, de serenidad, donde la oscuridad ya no existía. El aire era limpio, el suelo sólido, y el sonido de un suave viento llenaba el espacio. Eva, aún atónita, miró a Iván, quien parecía tan exhausto como ella. Ambos se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado. Habían logrado destruir el ciclo, pero a un costo que no comprendían completamente. La paz que sentían no era la misma que antes. Era el tipo de paz que solo se logra cuando se enfrenta a una verdad irreversible. ¿Lo logramos?, preguntó Eva, apenas susurrando. Iván asintió, su mirada distante. Aunque el medallón ya no brillaba, sentía que algo dentro de él se había alterado para siempre. El mundo, tal como lo conocían, ya no era el mismo, y la verdad, aunque liberadora, era aterradora. Porque sabían que el precio de lo que habían hecho era mucho mayor de lo que nunca pudieron anticipar. El ciclo había terminado, sí, pero ahora estaban atrapados en otro tipo de laberinto, uno donde las sombras del pasado ya no eran las que debían temer, sino los ecos de lo que hicieron para romperlo. Y aunque la paz parecía final, Eva e Iván sabían que, como todo en este mundo, nada es eterno. Fin. O tal vez un nuevo comienzo. El tiempo pasó en ese lugar extraño y ajeno, y aunque la paz parecía envolverlos, Eva e Iván sabían que algo seguía acechando. El espacio que los rodeaba, aunque apacible, tenía una cualidad inquietante. No podían comprender completamente si estaban fuera de ese ciclo interminable de sombras, o si simplemente habían entrado en otro tipo de prisión, más sutil, más profunda. A veces, cuando se sentaban en silencio, el eco de sus pasos parecía resonar de manera extraña, como si no estuvieran completamente solos. Como si el lugar mismo los estuviera observando. Las sombras, aunque invisibles, seguían acechando, y Eva sentía que algo en su interior estaba a punto de revelarse. Una tarde, mientras caminaban juntos en la vastedad de ese extraño espacio, Iván detuvo el paso. Eva, que lo observaba en silencio, vio cómo sus ojos, normalmente llenos de calma, ahora reflejaban una profunda inquietud. Eva, dijo Iván, con una voz que vibraba con una gravedad inusitada, creo que no hemos terminado. Algo sigue esperando. Eva frunció el ceño, sin poder comprender completamente sus palabras. No sabía si se refería a las sombras que los habían perseguido antes, o si había algo más, algo aún más antiguo que las fuerzas que habían enfrentado en la mansión. En ese lugar, todo parecía difuso, como si las leyes del tiempo y el espacio no tuvieran el mismo significado. De repente, una sombra se alzó en el horizonte, una figura indistinta, que parecía estar formada por la misma oscuridad que una vez los atrapó. Eva dio un paso atrás, su corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz temblorosa. Iván miró con una expresión de pavor, como si estuviera viendo algo que no debería existir. La figura, que al principio parecía distante, comenzó a avanzar hacia ellos, creciendo en tamaño, hasta que finalmente se detuvo frente a ellos. Era la misma figura encapuchada, aunque ahora, parecía aún más poderosa, más tangible. No solo una sombra, sino algo que emanaba de la misma esencia del abismo. Pensaron que escaparían, dijo la figura, su voz resonando con una fuerza que les hacía temblar. Cada palabra era un golpe al alma. Pensaron que podían destruir lo que se había creado, pero el ciclo no puede ser roto, solo desplazado. La oscuridad sigue siendo parte de ustedes. Iván apretó los puños, su rostro marcado por la desesperación y la furia. No. Gritó, intentando desafiar a la figura. Acabamos con el ciclo.
Te destruimos. Pero la figura solo sonrió, y Eva sintió como una sensación de frío profundo se apoderaba de su pecho. No podía ser. El ciclo no había terminado, solo se había transformado, había tomado una nueva forma. La figura levantó la mano, y el medallón, que parecía haberse desvanecido, volvió a brillar, esta vez con una luz aún más deslumbrante. El medallón nunca se ha ido, dijo la figura, burlona. Es el núcleo de todo. Aquellos que lo tocan, quedan atados a su poder. Ustedes creyeron que podían escapar, pero al sellar el portal, sellaron su destino. Ya no son solo observadores, Eva e Iván. Son parte del ciclo, una parte que no puede ser olvidada. Eva sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de la figura resonaban en su mente. No estaban fuera del ciclo, no lo habían destruido, solo lo habían trasladado a otro plano, otra dimensión. Ahora, estaban atrapados en su propia creación, condenados a ser parte del abismo que habían intentado eliminar. Pero había algo más, algo en el fondo de su ser que se resistía. Iván había cambiado, su mirada había tomado una determinación que antes no tenía. Miró el medallón con una intensidad que Eva no había visto nunca. Como si, de alguna forma, lo entendiera finalmente, como si el medallón no solo fuera un objeto de poder, sino una llave, la clave para algo más profundo. Eva. Dijo Iván, su voz firme, si no podemos destruir el ciclo, tal vez podamos reiniciarlo. Tal vez podamos usar su poder para transformar lo que hemos hecho, para cambiar lo que el medallón representa. Eva, aunque aterrada por lo que sugería, comprendió la urgencia en sus palabras. Si no podían destruirlo, tal vez, solo tal vez, podían manipularlo, alterarlo, para que el ciclo no fuera solo una condena, sino una oportunidad. Pero sabían que el riesgo era enorme. Si fallaban, el ciclo se podría reforzar aún más, y no solo ellos, sino toda la realidad misma podría quedar atrapada en su trampa. La figura encapuchada observó en silencio, como si esperara su decisión. Su presencia era una constante amenaza, pero también una invitación, una oportunidad de hacer frente a la oscuridad de una manera definitiva. Eva e Iván sabían que no había marcha atrás. Lo que estaba en juego ahora era mucho mayor que sus vidas. Juntos, tomaron el medallón. La luz que emanaba parecía calentarlos, pero al mismo tiempo, los absorbía, los atrapaba en una espiral de poder. Sus cuerpos comenzaron a vibrar con una energía que no comprendían, pero que sentían profundamente, como si pudieran atravesar el tiempo y el espacio mismos. La figura encapuchada, ahora atónita, intentó detenerlos, pero era demasiado tarde. Eva e Iván, unidos, canalizaron toda la fuerza que habían acumulado, transformando el medallón en una poderosa ola de energía que arrasó con todo a su paso. La oscuridad comenzó a disolverse, como si la luz que emanaba del medallón fuera capaz de destruir la esencia misma de la oscuridad. La figura encapuchada gritó, pero su voz se desvaneció rápidamente, junto con las sombras. La última visión que Eva e Iván tuvieron fue la de la oscuridad desintegrándose, disipándose como la niebla al amanecer. Cuando todo estuvo en silencio, la paz finalmente se sintió verdadera, pero Eva e Iván sabían que, en algún lugar del cosmos, el ciclo siempre volvería. Sin embargo, ahora tenían una comprensión más profunda de su propósito, no podían destruir la oscuridad, pero podían aprender a vivir con ella, a entender su naturaleza. Y mientras vivieran, seguirían siendo los guardianes de ese equilibrio, sabiendo que la oscuridad y la luz, en su eterna danza, eran dos caras de la misma moneda. Fin, o tal vez, el comienzo de un nuevo ciclo.